Bienvenidos almas perdidas a la narración de hoy, pónganse cómodos y empecemos. Sueños en bucle. ¿Sabes? Los sueños son algo extraño, no sabemos qué son y tampoco conocemos la naturaleza de ellos. Algunos dicen que son el reflejo de nuestras preocupaciones, nuestras angustias o nuestras metas. Otros teorizan que pueden ser universos paralelos, otras realidades y que los sueños son una ventana por la que podemos vivir un pequeño extracto de esas dimensiones. También hay varios misterios relacionados con los sueños, que son los sueños lúcidos y las pesadillas. ¿Por qué parecen tan reales? Hubo una pregunta que me atormenta hasta el día de hoy, pero para entenderla primero debo contaros lo que viví aquella noche, lo que soñé. Yo era un joven adolescente al que le gustaba lo misterioso, al contrario de mucha gente yo sí soñaba todos los días, o por lo menos yo sí recordaba soñar. Muchas veces solo recordaba fragmentos, otras me despertaba de golpe debido a una mala pesadilla o incluso sufría de parálisis del sueño, pero siempre soñaba. Yo pensaba que esto era algo bueno, al final podría significar que mi imaginación y creatividad eran geniales, pero también hacía que pensara más en ello. Aquella noche en la que todo pasó, yo me quedé hasta muy tarde viendo vídeos y jugando videojuegos, muchas veces me olvidaba de la hora y terminaba durmiendo de madrugada. Esa noche miré el reloj en mi móvil, marcaban las 2:34 de la mañana, debía de dormir ya que tenía clases al día siguiente, no pasaron ni minutos cuando caí dormido. Mi descanso no duró mucho. Cuando me desperté de repente, empecé a escuchar un pitido en mis oídos que me ensordecían y alteraban mis sentidos, también empecé a ver borroso y escuché risas. Esto no era nuevo para mí, así es como eran mis parálisis del sueño, aunque aún así estaba en un estado de terror. Intenté moverme levemente esperando a que me calmara, pero de repente sentí algo distinto, sentí la presencia de algo, estaba allí, sentado en una silla al lado de mi cama, observándome. Pocos segundos después recuperé el control de mi cuerpo y presioné el interruptor que había al lado de mi cama, la luz se hizo y todo parecía normal, la silla estaba vacía y me sentí aliviado, hasta que todo empezó a oscurecerse, empecé a perder visión y volví a la oscuridad absoluta, la sensación de terror, el pitido en mis oídos, las risas y la visión borrosa volvieron y con eso la sensación de aquel ente en la silla. Esta vez con más rapidez volví a controlar mi cuerpo, levanté mi torso rápidamente y extendí mi brazo para darle al interruptor, pero justo cuando le di volví a abrir los ojos, tumbado en la cama, con las mismas sensaciones. No sabía lo que estaba pasando, pero intenté escapar. Esta vez me levanté, pero para irme de mi cuarto, antes de que pudiera abrir la puerta ya estaba de vuelta en mi cama. Parecía estar en un bucle, me despertaba, sentía la presión en todos mis sentidos e intentaba huir o hacer algo para despertar. A veces lograba llegar a la puerta, otras encendía la luz e intentaba calmarme, pero nunca duraba más de 2 minutos despierto, ya no sabía lo que era real y lo que no. En lo que llamo el bucle número 15, logré salir de mi cuarto, llegué hasta la puerta de la habitación de mis padres e intenté abrir la puerta, estaba cerrada, mi desesperación me llevó a gritar mientras intentaba abrir la puerta, gritaba de terror, gritaba llamando a mis padres y gritaba mientras mi visión se oscurecía, volviendo al principio, daba igual lo que hiciera, siempre volvía. Para mí fue una eternidad, pienso que fueron al menos 30 veces las que me desperté en ese bucle, pero no lo sé con actitud. En uno de estos bucles, logré encender la luz, pero esta vez no huí ni esperé a volver a empezar, por instinto busqué mi teléfono móvil, cuando lo encontré vi que el reloj marcaba las 3:25 de la mañana, no había pasado ni una hora desde que me había ido a dormir. Esta vez no volví al bucle, me quedé despierto esa noche, empecé a inspeccionar mis cosas, todo estaba en orden, mi escritorio, mi armario, mi silla. Desde ese día me pregunto qué fue lo que pasó, a veces pienso que podría seguir en el bucle, que algún día volveré a despertarme en ese momento, también pienso cómo es posible que soñara tanto en tan poco tiempo, no había pasado ni una hora pero para mí fue una eternidad y por último pienso que hacía mi silla apuntando a mi cama. Escaleras en el bosque. Durante un tiempo fui personal de búsqueda y rescate en un bosque. Uno de mis primeros trabajos como aprendiz fue una operación de búsqueda para un niño de 4 años que se había separado de sus padres.
Este era uno de esos casos en el que sabíamos que íbamos a encontrarlo porque los perros seguían un fuerte rastro de olor, también porque vimos señales claras de que el niño estaba en el área. Al final lo encontramos entre unos arbustos de bayas, a aproximadamente un par de kilómetros de donde lo habían visto por última vez. El niño ni siquiera era consciente de que se había ido tan lejos. Uno de los veteranos lo trajo de vuelta, lo cual me alegró porque no soy especialmente bueno tratando con niños, me resulta difícil hablar con ellos y hacerles compañía. Mientras tanto mi supervisor y yo regresamos, durante el camino él decidió tomar un desvío para enseñarme uno de los puntos críticos donde solemos encontrar personas desaparecidas. El lugar es una depresión natural que se encuentra cerca de un sendero popular. La gente normalmente pasa por aquí debido a que moverse cuesta abajo es más fácil. Caminamos hacia allí, está a unos pocos kilómetros de distancia, tardamos en llegar aproximadamente 1 hora. Mientras caminábamos por el área íbamos viendo distintas zonas donde él encontró personas en el pasado. El tiempo pasó y nos seguimos adentrando en el bosque, el lugar se considera área protegida, lo que significa que no se puede construir aquí, como mucho verás torres de vigilancia o refugios improvisados. Pero en ese momento yo vi algo extraño, algo que parecía un borde recto. Si algo me ha enseñado mi tiempo en el bosque es que en la naturaleza rara vez hay líneas rectas. Señalé en esa dirección pero mi supervisor se mantuvo en silencio, me acerqué hacia aquello mientras él me seguía por detrás. En cuanto pude ver con claridad lo que había llamado mi atención me quedé sorprendido, el pelo de mi nuca se erizó mientras veía una escalera. En medio del bosque, una escalera normal, tenía una alfombra de color marrón, y unos 10 escalones de altura. Todo era normal salvo por el hecho de que habían unas escaleras en medio del bosque, no en una casa, simplemente estaba allí. Me acerqué para inspeccionarlo de cerca, me daba la sensación de que estaba viendo un error, como si fuese un bug de un videojuego donde una casa no se ha cargado completamente y las escaleras son lo único visible. Seguí estrujándome el cerebro intentando entender lo que mis ojos veían. Mi supervisor se acercó y se quedó quieto a mi lado, mirando la estructura sin ningún asombro. Obviamente le pregunté qué demonios hacía esto aquí. Él simplemente soltó una pequeña carcajada y dijo: "Acostúmbrate, novato, vas a ver muchas de estas por aquí". Intenté acercarme a las escaleras pero él me cogió del brazo. Fuerte. "Yo no haría eso", dijo con un tono serio mientras mantenía su agarre firme. Continuó diciendo: "Las vas a ver muchas veces pero no te acerques a ellas, no las toques, no las subas, solo ignóralas". Empecé a preguntarle al respecto pero no conseguí ninguna respuesta satisfactoria. Al final nos fuimos y el tema no volvió a surgir durante mi estancia allí. Con el tiempo fui viendo más de ellas, aproximadamente las veía cada 5 llamadas de rescate que recibía. Hubo una ocasión en la que al encontrarme con una me armé de valor y haciendo caso omiso de las advertencias subí las escaleras. Las sensaciones eran extrañas, mientras subía sentí que estaba ocurriendo algo, como si estuviera activando un ritual. Cuando llegué a la cima me quedé por un par de minutos, después de eso bajé y volví a mi base. Cuando llegué todo el mundo se sorprendió, en aquel momento me enteré de que llevaba 2 días desaparecido,